presencia del Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a implorar al Espíritu Santo para que nos entregue sus dones. Y vamos a decir: oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre a lo que debo de pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien del alma y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Vamos a explicar el sacramento de la unción de los enfermos. Bueno, ahora nos toca hablar sobre el sacramento de la unción de los enfermos, llamado también popularmente por algunas personas como los santos óleos, o también por algunas otras equivocadamente la extrema unción. ¿Y por qué digo equivocadamente la extrema unción? Quisiera comenzar diciendo que la palabra o la forma de hablar de este sacramento, llamándolo la extrema unción, ha quedado atrás. Es cierto, durante mucho tiempo se llamaba la extrema unción, como diciendo es lo último que una persona recibe antes de morir, es lo último que una persona recibe antes de despedirse de este mundo. Y por eso la gente corría únicamente a buscar al sacerdote cuando el enfermo estaba ya a punto de entregar el alma. Sin embargo, esta es una equivocación, porque el sacramento de la unción no es una especie de calcomanía, no es una especie de requisito para que la persona pueda entrar al cielo. Únicamente no, los sacramentos son una forma en que el humano, el cristiano, siente la presencia de Dios en su vida, pero también es testigo ante la sociedad, ante la comunidad de Dios, de acuerdo a las circunstancias que está viviendo. Y no se trata únicamente de decir al enfermo: ya que ungimos, ya te puedes ir en paz. No, se trata de decir al enfermo que sus sufrimientos tienen sentido, sus sufrimientos pueden unirlos al sacrificio de Cristo en la cruz. Pero además, decirle al enfermo: no estás solo, la comunidad hace oración por ti, la comunidad está preocupada por ti, la comunidad se une en distintas partes del mundo para estar orando por los enfermos, y no solamente haciendo oración, sino también acompañando, ayudando a aquellos que se dedican a su cuidado, como los enfermeros, las enfermeras, médicos, y también haciendo campañas para que enfermos que no tienen los recursos necesarios para salir adelante, pues lo reciban de los gobiernos o bien de las distintas comunidades que se organizan. Precisamente para ello, porque fácil sería, mejor dicho, de todo caso, que el sacerdote llegue, le ponga el aceite al enfermo, lo despida de este mundo y se acabó el compromiso. El sacerdote, se acabó el compromiso del papá, se acabó el compromiso de la mamá, de los hermanos, bueno, de los médicos. Y esto es absolutamente falso. Así que vamos a llamarle ahora sacramento de la unción de los enfermos. Y este sacramento no está hecho únicamente para aquellas personas que ya están a punto de morir, sino, pon mucha atención, para cualquier persona que está pasando por una enfermedad importante, aunque la enfermedad sea transitoria. Por ejemplo, una persona que va a recibir una cirugía, esa persona puede ser ungida con el óleo santo, o bien una persona que ya está también cansada por el paso de los años. Su cuerpo quizás no tiene una enfermedad como tal, pero sí está agotada, está cansada, está deprimida. Así que muchas personas ancianas especialmente podían recibir la opción sin ningún problema. En cambio, no puede ni debe recibirla una persona que está pasando por una enfermedad mínima. Por decirle, alguien dice: tengo gripe, vengo a que me dé la unción. El sacerdote le dirá que no. ¿Sí? Me corté un dedito, quiero que me dé la unción. El sacerdote le dirá que no. Me duele la cabeza. No, en ese sentido no, porque estas enfermedades son transitorias, son pequeñas y no merece recibir este apoyo sacramental que indica la Iglesia. Pide por ti en este momento tan difícil. La Iglesia se une por ti y para ti. En este momento en que te sientes amenazado por la muerte, la Iglesia se une a ti. En este momento que estás pasando por una enfermedad tan fuerte como puede ser, por ejemplo, el cáncer o alguna cosa de este tipo. Así que la primera recomendación que yo te haría, si tienes algún familiar enfermo o una persona anciana, una enfermedad importante, un anciano que vaya al hospital a tener una operación, un momento difícil, no esperes al último momento para ir corriendo por el sacerdote, y que lamentablemente cuando llegues por el sacerdote haya salido a hacer alguna obra
O también cuando llegues con el sacerdote al hospital, la persona ya haya fallecido. O bien que llegues corriendo a la parroquia buscando un sacerdote y no lo encuentres. Entonces, tú te terminas enojado diciendo, es que yo vine por un sacerdote y cuando lo llevé al hospital con mi familiar, ya no pude llegar y mi familiar se murió. Así que no es culpa del sacerdote. Si tú no tienes la previsión necesaria para llamarlo con anticipación, ¿por qué esperar a que la persona ya esté agonizando? ¿Por qué esperar a que la persona ya esté en los últimos momentos para llamarlo sacerdote? Lo puedes llamar con toda tranquilidad en tiempo. Ahora vamos entonces a mencionar simple y sencillamente en qué consiste el rito de la unción. Una persona que murió de cáncer y no le dieron el sacramento, porque a lo mejor no sabían que habría que darle sacramento, tal y como lo mencionan. Acudir con un sacerdote no se pudo y bueno, pues después de una operación esta persona falleció. Él falleció sin el sacramento de la unción. Así cuando este señor, cuando empezó apenas el proceso de si tenía cáncer, por ejemplo, cuando apenas le dijeron, ¿tiene usted cáncer? Era el momento para que le llamaran al sacerdote o lo llevaran a la iglesia y el sacerdote le dijera, a ver, tienes cáncer, vamos a pedirle a Dios que te ayude en este momento difícil que vas a tener. Vamos a pedirle a tu familia que te acompañe o te sientas solo. Toda la iglesia va a estar haciendo oración por ti en este momento. En estos momentos difíciles le hubiera puesto la unción en las manos y en la frente como se hace actualmente y está enfermo en lugar de sentirse abandonado, en lugar de sentirse quizás que era un castigo de Dios la enfermedad que estaba teniendo, en el lugar de sentirse que Dios estaba olvidado de él, entonces hubiera dicho, siento que Dios está conmigo. Para eso es el sacramento, para que el enfermo sienta que Dios está con él. Siento que mi familia está conmigo. Para eso es el sacramento, para que sienta que la familia lo quiere. Siento que Dios me perdona mis cosas malas que he hecho. Para eso es el sacramento, para darle paz al enfermo. Y que si tiene una enfermedad corporal, por lo menos la enfermedad espiritual, que podría ser el pecado, el alejamiento de Dios. Estamos hablando acerca de la unción de los enfermos. Y bueno, pues te preguntarás, así como yo me pregunto, ¿qué le pasó a la familia del Señor? ¿Qué le pasó? ¿Por qué no llamaron a un sacerdote? ¿O por qué no llevaron al enfermo a la iglesia? Porque en ocasiones el enfermo no está inmóvil, sino que puede moverse. ¿Por qué no lo llevaron? Y me imagino esto solamente, es una imaginación de parte mía, que o bien le faltaba información, es decir, no sabían para qué sirve este sacramento, no sabían quién lo podía recibir, o bien tenían miedo de algo que podía ser muy fuerte para el enfermo. ¿A qué me refiero? Si en los tiempos antiguos llamar al sacerdote para aburrir al enfermo significaba, Padre, venga a darle la despedida, porque está a punto de irse de este mundo, pues entonces llevar a un enfermo con el sacerdote y decirle, póngale la unción para un enfermo, era como decirle, ya me estoy muriendo, ¿qué es lo que me está pasando? Y muchos enfermos lamentablemente se espantaba mucho cuando llegaba el sacerdote, de hecho, y le dieron unción y le preguntaban a los familiares, platicaron con el enfermo, ¿sabe qué viene el sacerdote? ¿El enfermo sabe que el sacramento le va a ayudar en su enfermedad o no? No, pues, entonces platiquen primero con él, porque para un enfermo puede ser muy fuerte que el sacerdote se presente en este momento. Imagínense, amigos, con una persona que va a entrar a una operación, vamos a decir, todas las operaciones son delicadas, porque simplemente con que entre la anestesia y a cualquier operación es delicado. Pero vamos a decir, no es grave, y la persona dice, quiero que a mi familia le den, a mi familiar, perdón, le den la unción para que se sienta apoyado en esta operación por el familiar, no lo sabe y entonces antes de la operación llega el sacerdote al cuarto y entonces el enfermo se imagina que es tan grave la operación que tengo acá, ay que de verdad sí me voy a morir, por eso hay que hacer que este sacramento sea más bien como la alegría de fortaleza, de apoyo al enfermo y no se trata de espantar. Ahora vamos a ver de dónde se saca el aceite, ya que la palabra unción nos habla de un giro, untar a una persona. ¿Sabes de dónde se saca este aceite que se pone a los enfermos? Bueno, este aceite se consagra en la misa crismal del Jueves Santo. En esa misa, por ejemplo, también se consagran los aceites que se utilizan para el bautismo, para el santo crisma. El aceite de oliva, el aceite que sirve para ponerse en el bautismo.
en la confirmación, en fin, los tres son de aceite de oliva, de tal manera que es exactamente la misma botella de aceite de oliva la que se utiliza para hacer los tres aceites, simplemente que cada uno de estos óleos, y en general se les llama a los tres óleos santos o santos óleos. Cada uno de ellos tiene una oración de consagración distinta, o una parte de este aceite de oliva tiene una oración de donde se pide a Dios que ese aceite sirva para marcar, purificar, para bendecir a los que van a ser bautizados. Otra oración se hace sobre otro aceite de oliva que sirve para consagrar a aquellas personas que van a recibir la confirmación, que van a ser sacerdotes, etc. Este es el crisma, a diferencia del aceite de los que se van a bautizar, que se llama aceite de los catecúmenos o óleo de los catecúmenos. El de la confirmación, santo crisma, y el aceite que se utiliza para los enfermos se llama óleo de los enfermos. Los tres se llaman óleos santos o santos óleos. Por eso, alguna gente en forma general dice al sacerdote: quiero que le ponga a mi familiar, a mi enfermo, los santos óleos. Sí, está muy bien, pero también los del bautismo son santos óleos y también los de la confirmación santos. Este aceite tiene que ser bendecido por el obispo, no puede ser bendecido por un sacerdote generalmente, sino por el obispo, y en una celebración solemne, en la mayoría de los casos, se hace en la cercanía de la resurrección de Cristo. En algunos lugares, el obispo junta a los sacerdotes durante la Cuaresma, en otros lugares los junta en el Jueves Santo o en algún día cercano al Domingo de Resurrección, como por ejemplo. En el caso de la unción de los enfermos, el óleo de la unción, el óleo de los enfermos, bueno, en este caso se pone en dos signos que son muy claros. Normalmente el enfermo no puede trabajar. ¿Con qué se trabaja? Generalmente con las manos, y por esta razón se pone el óleo de los enfermos en cada una de las palmas de las manos, y también se pone en la frente, porque el enfermo, con que se llena de pensamientos, de duda, de miedo, de falta de fe y de falta de esperanza, y entonces se pone en la frente. Este aceite en la antigüedad, por el trabajo de las personas, también se lo ponía en las plantas de los pies, pero esto es más complicado. No siempre el enfermo se le puede quitar el calcetín, o siempre el enfermo puede tener libre esa parte, y por eso quedó reducido simplemente a las manos y a la frente, de tal manera que el sacramento de la unción es así de sencillo: un poco de aceite en la frente, un poco de aceite en las manos, y se acabó. Lo importante es más bien la intención y la actitud que el sacerdote muestra en el momento, porque tampoco se trata de que ya llegue y te puse el aceite con él, ya vete. No, se trata de que el enfermo se sienta acogido, se sienta bendecido ante el momento difícil que está viviendo o que va a vivir. Pero aquí tenemos nosotros una pregunta: ¿en qué parte de la Biblia podemos encontrar la unción de los enfermos? ¿Es un sacramento? ¿Alguno de ustedes quisiera responder en qué parte de la Biblia? Bueno, yo creo que la unción de los enfermos pone atención, es tocar al enfermo, acercarse al enfermo. ¿Qué hacía Cristo con los enfermos? Que esto nunca curaba a los enfermos a larga distancia, a excepción de aquella persona que mandan por él para curarlo. Y Cristo dice, bueno, le dice allá al centurión: vamos a tu casa. Y el centurión le dice: bueno, no es necesario que vayas hasta que digas una palabra y queda sana la persona. ¿Sí? Y no solamente eso, sino que toca a Cristo, toca los ojos del ciego, Cristo toca la boca y los oídos del sordomudo, Cristo se acerca a las personas. Y por eso este sacramento tiene esta parte. Más aún, Cristo a veces toca con saliva, o como en el caso de la piscina de Betsaida, también hace todo, hace un lodo, y no en el caso del ciego, hace lodo con barro y se lo coloca en los ojos, porque el barro es el que curó al ciego. No, Cristo simplemente utilizó un elemento sensible, es decir, que el ciego sintiera algo para poder sentir que Dios estaba actuando en él. Pero hay una carta en la Sagrada Escritura que nos habla precisamente de la unción de los enfermos, y de ella te vamos a hablar, acerca de la unción. Y hay una parte en la Sagrada Escritura que nos habla precisamente de este sacramento, de acercarse al enfermo, hacer oración, porque el enfermo, además de sus faltas, se pone en las manos de Dios. Y esto lo encontramos en la carta del apóstol Santiago, capítulo 5. Y dice:
Así que alguno de ustedes esté afligido, que haga oración, está alegre que cante, que alguno de ustedes esté enfermo, llame a los presbíteros de la iglesia para que oren sobre él y lo unten con óleo en el nombre del Señor. La oración de la fe salvará al enfermo. El Señor hará que se restablezca y los pecados que hubiere cometido le serán perdonados. Ahí está claramente cómo el apóstol Santiago nos habla de una costumbre que ya se tenía en aquel tiempo, el aceite. Sirve para consagrar y nos dice también el apóstol Santiago que en muchas ocasiones la evolución de los enfermos es capaz de hacer que el enfermo, aun cuando los diagnósticos sean contrarios, que el enfermo pudiera recuperar la salud, porque finalmente el médico principal que existe en el universo es precisamente Dios, fuente de toda salud. Y si es que el enfermo ya no pudiera recuperarla, porque es una situación delicada y finalmente sabemos que los humanos no somos eternos en esta tierra, sino que tarde o temprano tendremos que dejar este mundo, pues la unción sirve para que el enfermo tenga confianza en su paso a la vida definitiva que gozaremos con Dios. Así que aquí está en la carta del apóstol Santiago. Dijo, llamen a los presbíteros. ¿Y esto qué es? ¿Cuáles médicos son? ¿O qué? No, mire, hay que recordar que la palabra presbítero se utilizaba en la antigüedad para llamar así a los sacerdotes, recordando que en aquel tiempo los sacerdotes tenían 3 grados perfectamente conocidos por la gente al encargado de toda la comunidad grande de una ciudad, de un estado, vamos a llamarle así, le llamaban episcopo o obispo. A todos los sacerdotes que estaban bajo las órdenes de este obispo le llamaban presbíteros, y a los que estaban bajo las órdenes del obispo y de los presbíteros se los llamaba diáconos. Entonces, ¿a quién tenía que llamar a los sacerdotes más cercanos? No al obispo ni a los diáconos, sino a los sacerdotes de los que más había más cercanos a la gente que todavía estaban en cualquier parroquia o en la capilla. Así que el apóstol Santiago dice, ¿está enfermo alguien? No espere a que esté agonizando. No es lo mismo estar enfermo a estar agonizante. Y algo importante que decía también el apóstol, que la comunidad tiene que hacer oración por el enfermo. Las indicaciones que del ritual de los sacramentos le da al sacerdote para que haga las cosas en una forma adecuada, porque la iglesia también tiene ordenanzas para que los sacerdotes realicen los sacramentos de la forma más conveniente. ¿Qué le dice al sacerdote este ritual? El sacerdote que vaya a administrar la unción, infórmese primero acerca del estado de salud del enfermo, para que lo tenga en cuenta al organizar la ceremonia y al elegir la lectura bíblica y las oraciones. Fíjese aquí algo muy importante. Bien, hay que preguntar, ¿el enfermo está consciente o no? No es lo mismo si está consciente o si no está consciente. Bueno, al enfermo se le hará sentir la presencia de Dios, de la comunidad, etcétera. Quizás incluso el sacerdote pueda confesarlo antes de darle el sacramento de la unción. Pero si resulta que el enfermo está en terapia intensiva y está inconsciente y ni siquiera va a entrar ningún familiar, porque no permiten que nadie entre a la zona de terapia, no hagan ruido, no hay ningún enfermero ni médico que tampoco vaya a estar ahí, entonces a lo mejor el sacerdote va a tener que hacer un rito muy sencillo, sin lectura, pero con oración. Los otros enfermos tampoco están en el lugar, podrán, y a lo mejor resulta que en aquella casa no hay un enfermo, sino hay 3, o en ese hospital, hay, en ese cuarto de hospital, donde hay 5 enfermos, entonces hay que estar hacer una celebración comunitaria, donde participen las familias de los enfermos, de una o de otra manera. Entonces, el sacerdote tiene que preguntar ese tipo de cosas y las lecturas de la Biblia que puedan ayudar en cuanto sea posible. Disponga la celebración de acuerdo con el enfermo o con sus familiares, explicándole la significación del sacramento. Se explica claramente que no es, en todo caso, despedida del enfermo. Es cierto, si es un agonizante, entonces tendrá que decirles, oremos para que este hermano pueda tener calma, paz, entregar su alma al Señor si es un anciano, tal vez, pero no está agonizante, las palabras serían distintas. Y en cambio, si es un niño, un joven, que va a ser operado, que va a pasar por una cirugía, el cual pronto se va a restablecer, las palabras también tendrán que ser distintas. Siempre que sea necesario, vaya al sacerdote a confesar al enfermo.
a ser posible, desde antes la ceremonia de la unción, pero si el enfermo se confiesa dentro de la ceremonia, que sea al principio del rito. Así es, imagínense que el sacerdote le diga al enfermo, bueno, aquí ya está reunida tu familia, están todas las personas, vamos a pedir que te confieses. Así no, qué incómodo para el enfermo. Tendrá que decirle, eso sí, déjeme solo con el enfermo y después cuando haya terminado de confesarlo, ya les mando a llamar para que vengan ustedes y hagamos oración juntos por el enfermo. Si el enfermo no puede contestar porque ya está en estado de inconsciencia, o bien el enfermo no puede hablar porque a veces el enfermo tiene puesto algunas cánulas en la garganta, en la nariz, o a lo mejor tiene dañado algún nervio que le impide hablar, pero está consciente, el sacerdote tiene que ayudarle a que por lo menos haga un examen de conciencia, un acto de contrición, y el sacerdote le puede dar la absolución. Es curioso que en situaciones, en muchos momentos, los enfermos, aunque no puedan hablar, dejan salir las lágrimas de los ojos, mostrando su arrepentimiento, e incluso cuando están inconscientes, el sacerdote hace oración a su oído y les da la absolución, y por alguna razón de sus ojos salen lágrimas. Y se puede decir quizás el médico no tiene la razón completa, por esta razón el enfermo tiene que recibir de parte del sacerdote un tocamiento, una caricia, un decirle, ánimo, todo está bien, y darle por supuesto la absolución para que el enfermo se sienta tranquilo. Claro que si el sacerdote al enfermo que no guarda cama puede recibir el sacramento en el templo, en otro lugar conveniente, donde pueda sentarse cómodamente y donde se pueda reunir por lo menos sus familiares y amigos que vayan a participar en la celebración. Bueno, esto significa que no tiene que hacerse forzosamente la unción en el hospital, ni tampoco tiene que hacerse forzosamente en el templo. Claro, si el enfermo puede moverse sin ningún problema y va al templo, a lo mejor terminando la misa dominical, se le puede acercar a los familiares y decirle al sacerdote, queremos que le dé la unción a nuestro familiar. Pues, fíjense que me puedo mover, pero mañana esta persona se interna para una cirugía. Bueno, en ese momento se da la opción para que esta persona pueda recibir el sacramento de la unción, porque también hay otras circunstancias en las que el sacerdote puede asistir a la casa del enfermo, y entonces a lo mejor el enfermo está en la sala viendo la televisión o está en el jardín, pues un lugar ventilado donde puede recibir tranquilamente el sacramento. Se puede realizar el rito en los hospitales. El sacerdote debe tener en cuenta también que los demás enfermos internados y que vean si alguno de ellos puede participar también en la ceremonia, a no ser que se fatiguen o que se sientan molestos. Si en algunos casos ellos profesan la fe católica, fíjense cómo hasta esa parte toma en cuenta el sacramento. Imagínense que tal vez un sacerdote llega a un cuarto de hospital y en el cuarto hay 5 personas católicas. Bueno, sería muy feo que el sacerdote llegara y le ofreciera solamente el sacramento de la unción a uno, porque le mandaron a llamar para ese, pero a los demás los descuida, como diciendo a ustedes no le doy este sacramento porque Dios no los quiere o porque ustedes no son importantes. El sacerdote, en todo caso, tendrá que, si en ese cuarto voy a dar la unción a uno, pues le tengo que dar a todos, ¿sí? Y bueno, les gustaría que hiciéramos una celebración comunitaria, puede consultar el sacerdote, en todo caso. Si lo deciden, pues puede, entonces tendría que dárselo a todos. También hay otras opciones. Imagínense que el sacerdote llega a un cuarto en los que ahí son testigos de Jehová o de otra religión o simplemente ateos, y tal vez les molesta que alguien llegue a dar un rito de estos, ¿no?, en voz alta, porque es una falta de respeto para ellos. Y entonces el sacerdote tendrá que tener prudencia, acercarse al enfermo católico y en voz baja quizás celebrar el rito, o si puede moverse el enfermo, decir pues salir al pasillo